La oración. Pidiendo y recibiendo. Por Dr. John R. Rice. Prefacio del autor. Todo ministro atento ha de ser impresionado por el hambre del buen pueblo cristiano por instrucción sobre la oración. Los cristianos que no han sido enseñados, no conocen naturalmente cómo orar, aunque sus corazones anhelan a Dios. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y los 12 vinieron a Cristo diciendo, Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. La gente necesita que se le enseñe con la Biblia a orar tanto como necesitan que se les enseñe a predicar o a ganar almas. Y aun en su estudio de la Biblia necesitan ayuda, como el eunuco de Etiopía a quien le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y contestó, ¿cómo podré al menos que alguien me explique? La gran popularidad de los libros sobre la oración por Andrew Murray, por M. Bounds, por Dr. R. A. Torrey, por Dr. Charles Blanchard, por Ayesby, por M.R.S. Jonathan Gofford, y aun por los modernistas, demuestra que hay una gran hambre en el corazón para aprender a orar correctamente y para obtener cosas de Dios. Mi propósito al escribir este libro es satisfacer, aunque sea en pequeña medida, el hambre de oración que tiene el pueblo de Dios. También ayudar a los hombres y mujeres, a los jóvenes, a orar realmente, a pedir y a recibir. La escasez de la verdadera oración. No tenemos porque no pedimos. Las iglesias están sin poder, los cristianos ni están felices, ni son prósperos en cuestiones espirituales, nuestros seres queridos están todavía sin ser salvos, todo porque nosotros no nos allegamos a Dios en la oración en forma eficaz, en forma escritural. El avivamiento con el engrandecimiento de la causa de Dios, con el esparcimiento de bendición de los cristianos, con la salvación de multitudes de almas preciosas, seguramente espera todavía en la oración. Cuando corregimos la vida de oración del pueblo de Dios, corregimos lo que está mal con los cristianos y las iglesias y abrimos el camino para toda bendición necesitada. Así que me he propuesto sinceramente en este libro enseñar a la gente a orar de acuerdo a las escrituras y a estimular la fe en un Dios que contesta la oración. Francamente, este libro es un libro de la Biblia enseñando sobre la oración. No es un libro de filosofía, ni de razonamiento sobre lo que es o lo que no es posible o probable acerca de la oración. El libro está escrito sobre las sencillas bases de que hay un Dios que ha revelado su voluntad en la Biblia, el libro infalible. La Biblia enseña que Dios se deleita en contestar la oración. Nos da muchas grandes promesas excesivamente preciosas sobre lo que Dios hará por aquellos que se acercan a Él en la oración y la Biblia claramente da las condiciones para obtener cosas de Dios. El Salvador dijo, pedid y se os dará Mateo 7, 7, y una vez más, pedid y recibiréis Juan 16, 24. De manera que la oración es pedir, y una respuesta a la oración es recibir. En respuesta a la oración, Dios milagrosamente interviene en los asuntos humanos y cambia las cosas, la gente, el clima, las circunstancias externas, la salud, y aún al punto de realizar milagros físicos. Así que el título de este libro es La oración pidiendo y recibiendo. Para este autor la oración es un asunto muy sencillo y bendecido de ir a Dios todos los días para llevar lo que uno necesita y desea y conseguirlo y vivir en la plenitud del gozo de la oración contestada de la que prometió Cristo en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta no es una teoría no probada que les traigo. Cada promesa de la que escribo la he probado y comprobado. Así que escribo este libro como un asunto de testimonio personal. Yo sé que Dios contesta la oración. Él me ha contestado las mías en miles de ocasiones. Las respuestas a la oración han sido definitivas, tan claramente fuera del reino de la probabilidad que un investigador imparcial podría fácilmente convencerse que estas respuestas a la oración fueron realmente intervenciones sobrenaturales de un Dios amante que obra milagros en favor de sus hijos cuando estos confían en Él. Otros deben hablar de lo que Dios ha hecho por ellos y así yo debo hablar de lo que Dios ha hecho por mí. Para la gloria de Dios, permítaseme usar un pronombre personal y decir que yo sé que funciona realmente la manera bíblica de la oración. Parte 1. La naturaleza de la oración capítulo 1. Un Dios que escucha la oración. Por Dr. John R. Rice. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne Salmos 65, 2. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan Hebreos 11, 6. Y está en la naturaleza de Dios escuchar y contestar la oración. Nuestro Dios es un Dios que escucha y contesta la oración. Escuchar la oración es uno de sus atributos, es parte de su naturaleza que inspiró al salmista a llamarlo tú que oyes la oración en el Salmo 65, 2.
Él escogió el título por sí mismo y se deleita en ser llamado el Dios que escucha y el Dios que contesta la oración. Los atributos de Dios, su carácter, están revelados en los títulos que le son dados en la Escritura. Un libro muy impresionante y muy útil para las devociones diarias fue escrito por Tefort Porter, Los nombres maravillosos de nuestro maravilloso Señor. Los nombres, los títulos y descripciones por las que Dios se revela a sí mismo en la Biblia dan mejor comprensión del carácter de Dios, y uno de sus títulos por su propia lección divina es Tú que oyes la oración. La misericordia de Dios nunca cambia, es parte de su carácter, no se afecta al cambiar las dispensaciones. La santidad de Dios y su justicia nunca varían, Él siempre es santo, siempre es justo. Las características y atributos de Dios son inmutables y eternos. Él dice porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3, 6. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13, 8. Y aún más, Dios es en todas las generaciones el mismo Dios que se deleita en escuchar, y que escucha y contesta la oración. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dijo el salmista. Dios escucha las oraciones de la carne, con la misma disposición. Él escucha tanto la oración de un gentil como la de un judío. Dios es el creador de todos y está ansioso de escuchar la oración de cada alma viviente, y Él está dispuesto a escuchar la oración de una generación como de otra. Él se deleitó con las oraciones de Enoc, quien caminó y habló con él, y se lo llevó al cielo corporalmente trasladándolo para que no muriera. Él escuchó la oración de Abraham el amigo de Dios y liberó a Lot de Sodoma, y le dio a Abraham el hijo tan anhelado en su edad avanzada. Después fue su deleite contestar las oraciones de Elías levantando a los muertos, enviando fuego del cielo, dando sequedad, luego lluvia y por último llevándoselo al cielo. Él escuchó la oración de Daniel, un cautivo en la lejana Babilonia y con la nación en desgracia, con la misma presteza y revelándosele en el sueño del rey Nabucodonosor y liberando a Daniel del foso de los leones tal como liberó a los otros 3 hijos hebreos del horno de fuego. ¿Le importaría a Dios si la oración era antes del diluvio o después con Enoc y Abraham? No afectó la respuesta a la oración que Elías estuviera en la tierra de Canaán y que Daniel fuera cautivo en Babilonia. Igualmente en el Nuevo Testamento Dios escuchó la oración de la mujer cananita y la oración del centurión italiano Cornelio con la misma presteza con la que escuchó la oración de Pedro el apóstol principal. Él escuchó la oración del ladrón moribundo o la del publicano en el templo o la de la mujer caída, con la misma presteza con la que escuchó la oración del justo y piadoso. Si acaso hay condiciones que impiden la oración, las condiciones son de parte del que ora y no de parte de Dios. Dios es el inmutable Dios que escucha la oración, el Dios que anhela contestar la oración, el Dios que en todas las generaciones y con todas las clases de personas con ansiedad escucha la oración. Es parte de su naturaleza tanto como su misericordia, su justicia, su rectitud, su omnipotencia. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dios aún escucha la oración de los que no son salvos en muchos casos. En su útil librito, La oración en el Espíritu Santo, el Dr. H. Ironside dice: la oración es casi universal en la raza humana. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Los hombres que no son salvos también oran. Todas las naciones oran. Es el sentido de la necesidad, de la debilidad que lleva a los hombres a implorar ayuda al poder de lo alto. Está mal decir, como algunos lo han dicho, que las oraciones de la gente no convertida nunca son escuchadas. El hombre a quien nuestro Señor sanó de su ceguera dijo: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, y eso es verdad en el sentido en el que él lo quiso decir. Pero los casos de Agar en el desierto y los marineros paganos mencionados en Jonás y otros casos similares no deben ser pasados por alto. Está mal y es tonto tratar de poner límites a la misericordia de Dios, el que escucha la oración de las pequeñas aves cuando claman por comida, escucha los gritos agonizantes desde el corazón de los hombres atribulados, los cuales valen más que muchas golondrinas delante de sus ojos. Tanto la escritura como la historia testifican de oraciones contestadas en gracia maravillosa, aun cuando los que oraron eran ignorantes de aquel a quien iban dirigidos sus actos de maldad. Está en la naturaleza misma de Dios contestar la oración, aun la de las criaturas que no son dignas. Y es imposible ir a Dios o agradarle sin creer que Él es un Dios que escucha y contesta la oración. Cuán celoso es Dios de su reputación de escuchar y contestar la oración. En Hebreos 11, 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Aquí se nos dice que antes de acercarnos a Dios debemos creer 2 cosas. Primero, debe creer que hay un Dios. Segundo, debe creer que Dios es galardonador de los que le buscan diligentemente, o sea que Dios escucha y contesta la oración.
nadie puede acercarse a Dios, nadie puede ser salvo, nadie puede agradar a Dios sino aquellos que creen que Dios contesta la oración. Aquí vemos lo que es la fe. Sin fe es imposible agradarle. Y esta fe simplemente significa que uno cree que hay un Dios y cree que escucha y contesta la oración. Tener fe sobre un asunto particular significa confianza de que hay un Dios que va a escuchar la oración sobre este asunto en particular. Pero no hay fe que no involucre una confianza real en la naturaleza divina de escuchar y contestar la oración. Uno no puede conocer a Dios excepto si se acerca conociendo este atributo bendito suyo, que Él es un Dios que escucha la oración. No es extraño que el único atributo de Dios que todos deben conocer antes de acercarse a Él es el atributo de escuchar y contestar la oración. Cuando uno se acerca a Dios, no se le requiere necesariamente que piense en Dios como el Creador, no se le requiere necesariamente que piense en los atributos de Dios y en sus cualidades, todas ellas están involucradas lo suficiente en esta cualidad de escuchar y contestar la oración, de modo que cuando uno cree que Dios es galardonador de los que le buscan, entonces ellos saben suficiente acerca de Dios para acercarse a Él y agradarle y recibir su bendición. En otras palabras, esta cualidad de escuchar y contestar la oración, es la cualidad por la cual Dios quiere ser más conocido. Esto es el corazón mismo de la naturaleza de Dios, esto revela su poder, su sabiduría, su gracia, su santidad. Hay un Dios y Él contesta la oración, eso resume todo el credo absolutamente necesario para agradar a Dios y acercarse a Él, todas las demás cosas están implícitas y entendidas si uno sabe al menos eso sobre nuestro Dios infinito, bendito, misericordioso que escucha y contesta la oración. Resulta claro por lo tanto que cuando limitamos la disponibilidad de Dios para contestar la oración somos culpables del horrible pecado de incredulidad. Aquellos que ponen tanto énfasis en la ley natural y sugieren que Dios mismo es un esclavo de la naturaleza limitado por las leyes que Él mismo ha puesto, son culpables de minimizar la fe y de esa manera no agradan a Dios ni se pueden acercar a Él como debieran. Enseñar, como algunos lo hacen, que en las antiguas dispensaciones Él estaba más dispuesto a contestar, más deseoso de mostrar las maravillas y señales de su gloria en respuesta a la oración, es dar un golpe a la misma dignidad del carácter de Dios, es incredulidad en su naturaleza esencial de que Él es un Dios que escucha la oración. Algunos piensan que Dios estaba más dispuesto a enviar a los judíos bendiciones como la lluvia u otras bendiciones físicas, materiales o terrenales en respuesta a sus oraciones, de lo que Él está ahora de enviar las mismas bendiciones a los cristianos gentiles en esta era. Hablan como si Dios se hubiera limitado a sí mismo a dar bendiciones terrenales a los judíos bajo la ley, y que ahora se limita a sí mismo a dar solamente bendiciones espirituales a los cristianos bajo la gracia. Pero eso significaría que los judíos tendrían solamente una mitad de Dios y que la otra mitad la tenemos nosotros. Limitar a Dios en su deseo de escuchar y contestar la oración a aquellos que diligentemente lo buscan es incredulidad en la naturaleza misma de Dios. Creer que en los tiempos apostólicos Dios estaba más dispuesto a obrar milagros de lo que Él está en la actualidad, también limita a Dios. Debemos poner más bien las limitaciones sobre los hombres y confesar francamente que no tenemos porque no pedimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Santiago 4, 2 y 3. Debemos confesar honestamente que nuestra incredulidad no nos permite estar capacitados para recibir las bendiciones que recibieron los apóstoles y los cristianos del Nuevo Testamento, pero nunca debemos creer o insinuar que Dios ha cambiado su plan o su disponibilidad de escuchar y contestar las oraciones de aquellos que le buscan diligentemente y de aquellos que confían en Él. Hay dispensaciones en algunos asuntos pequeños arbitrarios en los tratos de Dios con los hombres. Hubo una vez sacrificios de animales como un tipo y símbolo de la fe en un Salvador que había de venir, ahora no queda ya más sacrificio que ofrecer por los pecados. Hebreos 10, 26. Una vez los judíos tenían prohibido comer ciertas clases de carne porque eran inmundos para ellos en el sentido ceremonial, ahora todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4, 4 y 5. Hubo una vez cuando los niños judíos fueron circuncidados y ahora ninguna circuncisión vale nada. Ni incircuncisión. Gálatas 5, 6. Hubo un tiempo en que hubo un sabbat judío, el sábado y otras leyes ceremoniales que los judíos debían observar como sombra del Cristo que habría de venir, pero Cristo ya vino y estas ordenanzas escritas a mano han sido quitadas de en medio y clavadas en la cruz de Cristo para que ahora ningún cristiano sea juzgado respecto a la comida o bebida o respecto a días santos o lunas nuevas o días de reposo. Colosenses 2, 16.
Me refiero a asuntos pequeños y arbitrarios. Dios ha tenido dispensaciones en sus tratos con los hombres. El Espíritu Santo una vez estuvo con los cristianos y ahora está en los cristianos. Juan 14, 17. El cambio vino cuando Jesús fue glorificado en su resurrección. Juan 7, 37, 39 y Juan 20, 22. Me refiero a que hay tales cambios dispensacionales en algunas cuestiones, pero en los grandes fundamentos que son parte de la misma naturaleza de Dios no hay dispensaciones. Dios mismo no puede cambiar, nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Dios siempre salvó a la gente por su fe en Cristo y no por ningún otro modo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hechos 10, 43. Dios siempre ha sido santo, siempre ha sido omnipotente, siempre ha sido misericordioso y Dios siempre ha sido el Dios que escucha y contesta la oración. Esto fue entendido por el salmista cuando clamó bajo inspiración del Espíritu Santo: tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Salmos 65, 2. Esto es la razón por la que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Este Dios inmutable que no cambia es un Dios que siempre ha estado ansioso por escuchar, capaz, dispuesto y poderoso para contestar las oraciones de aquellos que le buscan fervientemente y aquellos que confían en él. Y todos los atributos de Dios están implícitos en el hecho de que Él escucha y contesta la oración. Cuando uno entiende que Dios escucha y contesta la oración, es entonces cuando uno levemente percibe todos los atributos y toda la naturaleza de Dios. Todas las demás cualidades o atributos o características de Dios están implicadas cuando entendemos que Él contesta la oración. En primer lugar, un Dios que escucha la oración es un Dios vivo. Él no es un ídolo de madera o de piedra o de papel. Cuando los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo clamaron a su Dios: oh Baal, escúchanos. No había nadie que contestara o que le importara. 1 Reyes 18, 26. Un ídolo tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla. El Dios que escucha la oración es un Dios vivo. En segundo lugar, un Dios que escucha la oración y contesta la oración es un Dios que todo lo sabe, es omnisciente. ¿Escucha Dios el clamor de millones de gentes en todos los países, en todos los idiomas al mismo tiempo? ¿Conoce Él los corazones de los que le imploran? ¿Puede Él ver la fe? ¿Conoce Él su sinceridad o percibe la hipocresía en los corazones de los que oran a Él? Entonces Él es un Dios sin límites que conoce todas las cosas. En tercer lugar, si Dios puede contestar la oración, entonces Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Si Dios contesta la oración por la lluvia, Él debe tener control sobre el clima. Si Dios contesta la oración sobre las cosechas, Él debe tener control sobre el sol, los insectos, la humedad, y aun el germen de la vida en la semilla misma. ¿Contesta Dios la oración sobre la salud? Entonces Dios debe tener en su mano cada corpúsculo en la sangre, cada nervio y cada proceso de metabolismo en el cuerpo humano. ¿Contesta Dios la oración sobre el avivamiento, o sobre la conversión de un pecador? Entonces Dios debe tener influencia en las almas mismas y en las conciencias de las voluntades de los hombres. Si Dios contestó la oración de Josué para que el sol se detuviera en relación a su movimiento con la tierra por espacio aproximado de un día, Josué 10, 12 y 13. Entonces Dios controla todo el universo infinito, Él contesta la oración, Él tiene poder infinito, tiene poder ilimitado. En cuarto lugar, si Dios contesta la oración y tiene sabiduría infinita, tal poder omnipotente, entonces Dios mismo debe ser el creador. No puede haber otro tan poderoso, no puede haber otro que dispute su derecho, ni otro que limite su obra o que se oponga a su voluntad. Entonces el Dios que contesta la oración es por la naturaleza misma del caso, el creador de los cielos y de la tierra. En quinto lugar, el Dios que contesta la oración es un Dios que obra milagros. Creer que Dios es galardonador de los que le buscan significa que uno tiene fe en todo lo que se ha dicho o se ha aseverado acerca de Dios. Si hay un Dios que escucha y contesta las oraciones en el sentido bíblico, entonces es absolutamente necesario que su obra sea milagrosa, sobrenatural, no ordinaria sino extraordinaria, no humana sino divina, no limitada sino infinita en alcance. ¿Obra milagros Dios en la actualidad? Pregunta a alguien y la respuesta es sí, sí, Él es el Dios que recompensa a los que le buscan, y sí, Él todavía es el Dios que escucha y contesta la oración. Entonces, su manera ordinaria y natural de obrar en respuesta a la oración debe ser por milagros. Cada alma salvada es un acto sobrenatural, no uno natural. Cada vez que Dios interviene y controla la naturaleza o cambia el plan para hacer que llueva cuando de otra manera no llovería y ocurre por causa de que alguien ha orado, entonces esto es un milagro. Cada vez que una persona se sana en respuesta a la oración cuando de ninguna otra manera se podría haber sanado es un milagro, una intervención divina en los asuntos de la naturaleza.
El finado Dr. Charles Blankland dijo en uno de sus libros: si hay un Dios debe actuar como Dios, un Dios obra milagros, un Dios que cesara de obrar milagros cesaría de ser Dios en el sentido bíblico, o sea un Dios personal que escucha y contesta las oraciones de fe en forma personal. En sexto lugar, si Dios contesta la oración, entonces Él es un Dios de amor y misericordia infinitos. Dios sabe que ninguno de nosotros merecemos que nuestras oraciones sean contestadas, nosotros pobres pecadores, merecemos solamente la condenación y que seamos abandonados y castigados con la muerte, pero Dios ama a los pecadores, su misericordia es ilimitada, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Si hay un Dios que recompensa a aquellos que le buscan diligentemente, o sea uno que escucha y contesta el clamor, la fe, la necesidad de los seres humanos, entonces Dios daría a su propio Hijo para expiar por el pecado y hacerlo de modo que pudiera perdonar en forma justa y salvar a los pecadores y rescatarlos del infierno y hacerlos en su propia imagen y tenerlos para siempre con Él en el cielo. Cuando uno realmente cree que Dios es un Dios que escucha y contesta la oración, uno tiene el secreto para entrar al corazón mismo de Dios y puede ver aunque sea obscuramente y delinear todas las gracias y los poderes y la majestad del Dios infinito. Un Dios que escucha y contesta la oración es un verdadero Dios. Cualquier Dios que no escucha y contesta la oración no tiene poder ni la gracia para crear o para sostener al mundo o para amar y buscar a los pecadores perdidos. Con estas cosas en mente podemos entender cómo Dios anhela ser conocido por el título tú que contestas la oración. Y como nadie le puede agradar, nadie puede acercarse a Él sin creer que es Dios que escucha y contesta la oración de los que le buscan diligentemente. La naturaleza misma apunta hacia un Dios benevolente que escucha y contesta la oración. Toda la naturaleza habla de un Dios benevolente, de un Dios que hizo al hombre, que lo ama, que quiere proveer todas sus necesidades. De hecho, el mismo Salmo 65 que le da a Dios el título tú oyes la oración. Pasa directo del tema de la oración contestada al tema de la bondad de Dios en la naturaleza y termina con ese tema. Versículo 9:13 dice: visitas la tierra, y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. El salmista, hablando por el Espíritu Santo, parece decir que el Dios que le encanta contestar las oraciones del hombre, ha anticipado tantas de sus necesidades, ha regado el terreno que estaba seco, ha dado pasto a los rebaños hambrientos, ha cubierto los valles con grano para el hombre y la bestia, y estos pastos y estos valles gritan y cantan de la benevolencia, del amor y de la misericordia de Dios. El tema del Salmo 104 es el cuidado de Dios por el ganado de la tierra y por la humanidad a través de la naturaleza. Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Versículos 14 y 15. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas, madrigueras para los conejos. Versículo 18. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Versículo 21. Y luego de las bestias aún de las del mar se nos dice que todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacían de bien. Versículos 27 y 28. El Dios que hizo los animales les hace comida, el Dios que hizo las plantas hace que llueva y que el sol brille sobre ellas, el Dios que hizo las abejas hizo las flores para el néctar. Por cada cosa viviente hay un lugar, un alimento, una protección, una provisión de la mano de un Dios infinito. ¿No muestran estas cosas que donde hay una necesidad, un deseo, una carencia, Dios quiere satisfacerla? Donde hay hambre, Dios quiere satisfacerla. Este cuidado benevolente, amante, que todo lo provee por el hombre, comienza tan pronto como cuando nace el niño, si mucho antes de que el niño nazca Dios ha preparado los senos de la madre y luego unas pocas horas después de su nacimiento esos senos comienzan a preparar la leche y esos labios pequeñitos empiezan a buscar instintivamente su comida y son satisfechos en los brazos de la madre. Dios ha provisto en la naturaleza cada clase de comida para balancear la dieta y suplir la necesidad del hombre. Los científicos se sorprendieron al descubrir que hay una vitamina para prevenir y curar beriberi, otra para el escorbuto y otra para la raquitis. Dios ha preparado insulina para la necesidad de los diabéticos.
No hay necesidad del cuerpo humano que Dios no haya preparado y solamente espera el descubrimiento y la aplicación que el hombre le dé. Siente el ser humano el instinto sexual resurgir dentro de sí mismo, la necesidad y el clamor de un compañero o compañera. Dios le ha dado la mujer para complementar al hombre y el matrimonio es el cumplimiento del deseo y la necesidad del hombre. Tan pronto como comienza una escasez de madera en la tierra, el hombre descubre que las entrañas de la tierra están llenas de carbón que Dios ha puesto allí para su uso. Para cuando el hombre ha inventado una máquina de combustión interna, una máquina de gas ordinario o de gasolina, se descubre que lagos de petróleo infinitos han sido almacenados para la necesidad del hombre. Cuando el hombre necesitaba hierro para sus herramientas, descubrió que ya estaba provisto y luego aprendió que Dios había provisto las aleaciones para hacer el acero más duro. Después el hombre quería un metal más ligero a prueba de corrosión y se descubre que hay tiendas gigantescas de bauxita, el mineral de donde se saca el aluminio. La tierra prueba que Dios ama al hombre, que anhela bendecirlo, que anhela proveer cada una de las necesidades de la humanidad. Y toda la tierra demuestra que fue planeada deliberadamente por una sabiduría infinita solo con el fin de adecuarse a las necesidades del hombre. Supongamos que el diámetro de la Tierra hubiera sido de 10,000 millas en lugar de 8,000 millas, entonces la masa hubiera sido casi el doble y la gravedad hubiera sido casi el doble de lo que es. Un hombre que ahora pesa 170 libras de exactamente las mismas medidas y con los mismos músculos pesaría 332 libras. Sus músculos no serían lo suficiente fuertes para levantarlo a él mismo, su estómago no sería lo suficientemente grande para contener suficiente alimento para proveerle la fuerza. La vida sería intolerable o imposible, o si el diámetro de la Tierra hubiera sido solamente 6,000 millas en vez de 8,000, solo 2,000 millas menos, la gravedad hubiera sido mucho menor al grado que el aire sería más ligero y más escaso en vez de pesar 14,7 libras por pulgada cuadrada, la presión del aire y la densidad serían solamente de 6,2 libras, pero el hombre no puede vivir sin un tanque de oxígeno en donde el aire pesa menos de 7,3 libras por pulgada cuadrada. La vida sería imposible en esta tierra si no hubiera sido diseñada exactamente para cubrir las necesidades del hombre. Dios la hizo del tamaño justo. O si 3/4 partes de la superficie de la Tierra estuvieran cubiertas por tierra en vez de agua, entonces la Tierra sería un desierto gigante con franjas de vegetación alrededor de los mares y la radiación de la temperatura sería tan grande que sería imposible para el ser humano vivir. O si Dios hubiera hecho la atmósfera que nos rodea con otro elemento en vez del oxígeno, ni los animales ni los hombres podrían respirar, y si el agua no estuviera hecha de oxígeno e hidrógeno, no hubiera ningún ser vivo en los mares, en los lagos o en los ríos. ¿No sugiere estas cosas que nuestro Dios es un Dios que en su propia naturaleza anhela proveer lo que necesita la humanidad? La naturaleza no nos dice acerca del Calvario y la redención, pero sí señala a un Dios infinitamente misericordioso, benevolente y amante cuyo corazón está abierto a la humanidad. Aquel que viste a los lirios del campo y nota la caída de un ave es el Dios que escucha y contesta las oraciones de aquellos que diligentemente le buscan y confían en él. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios nunca varía en ninguna era ni con ningún agente de su cuidado constante para dar lo que el hombre necesita, lo que los corazones de ellos piden, lo que los hace felices y buenos, y no significa esto que por la misma naturaleza Dios está dispuesto a escuchar el clamor del hombre y está preocupado en forma amorosa sobre la carencia o el deseo o la necesidad que siente el corazón contrito que busca el rostro de Dios. Entonces, si Dios es Dios que escucha y contesta la oración, oremos. La oración entonces se convierte en el deber más apremiante del cristiano. Dios nunca nos mandó cantar sin cesar, ni predicar sin cesar, ni dar sin cesar, ni trabajar sin cesar, pero sí nos mandó orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Los apóstoles después de Pentecostés exigieron la selección de diáconos para que los apóstoles pudieran entregarse a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4, no primero a la predicación sino primero que estuvieran entregados a la oración. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén y lo dedicó a Dios, Dios no dijo que escucharía los cantos de los coros antifonales, ni que miraría el humo de los altares cuando se ofrecieran los muchos sacrificios, sino que dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. 2 Crónicas 7:15. Luego en Isaías 56:7 Dios dijo: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jesucristo citó esta escritura como está registrada en Mateo, en Marcos y en Lucas.
El templo era primeramente una casa de oración para todas las naciones. Detrás de toda la predicación, la oración, el profetizar, el cantar. Detrás de todas las observancias religiosas Dios quería que hubiera una fe viva en un Dios que escucha y contesta la oración y de esa manera que el hombre invocara el nombre del Señor. No hay un Dios complaciente sin la oración, Dios es un Dios que escucha la oración, sin fe es imposible agradarle porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oh tú Dios que escuchas la oración pon en nuestros corazones creerte y orar.